Buenas tardes, soy Victoria Cabotti. No, Gracias. ¿cómo están? Soy Victoria Cabotti del equipo médico de la intervención, así que voy a presentar a los muchachos de UTI. Está acá Guido Tutibén y el doctor Orozco del equipo de unidad de terapia intensiva que van a presentar un caso clínico súper interesante. Así que, bueno, Guido, te doy la introducción, si te parece. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre, bueno, casi todos me conocen, soy Guido Tutibén, soy el nuevo jefe del servicio de terapia intensiva del hospital. La verdad que tenemos el agrado acá de presentar un caso muy interesante que la verdad que nos llenó de importancia el doctor Alejandro Orozco, que es residente, va a pasar a ser el tercer año del servicio, y la verdad que muy bueno el caso para comentarlo y analizarlo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Orozco, yo soy residente de tercer año de la unidad de terapia intensiva del Hospital Español y vengo a presentar un caso clínico. Bueno, este paciente es un paciente masculino de 52 años que ingresó el día 22 del 8 con un cuadro clínico de 3 días de evolución, presentando disnea, mialgia, artralgia, emesis y tos seca. Este paciente no refiere fiebre y no refiere antecedentes de importancia. En guardia, por la sintomatología presentada por este paciente, se realiza un hisopado nasofaringio para COVID-19. Obviamente todo esto en el contexto de la pandemia actual. Este paciente a las 3 a 4 horas de su internación requiere cánula nasal a 2 litros, se le realizan unos laboratorios donde la glicemia elevada es lo más importante acá, digamos lo más llamativo. Se le hace un hemocultivo por 2, que el resultado de este es contaminante. Al examen físico, lo más destacable del paciente es la hipoventilación a nivel de ambos pulmones, crepitantes bilaterales y el resto del examen físico sin ninguna particularidad. Se le realiza una tomografía donde se observan opacidades en vidrio esmerilado de ubicación central, principalmente periférica, parchadas, como lo podemos observar, con compromiso de ambos pulmones y afectación multilobar. Estas consolidaciones alveolares se predominan más en el pulmón izquierdo y estas son compatibles también con un proceso infeccioso. ¿Sí? No era muy determinante al inicio de si era o no una infección por COVID-19, dadas las características de la imagen, que también podían ser compatibles con un proceso infeccioso. Entonces de ahí se parte con un diagnóstico de una neumonía grave con una sospecha de COVID-19, que se inicia un tratamiento antibiótico con ceftriaxona y acitromicina, corticoides de dexametasona de 6 miligramos cada 24 horas, enoxaparina de 60 cada 24 y oxígeno suplementario por cánula nasal. Este paciente al día posterior a su ingreso, el 23 del 8, pasa ya a la sala de cuidados intermedios con una cánula nasal que progresó rápidamente a la máscara de reservorio a 15 litros. Esto por los requerimientos de oxígeno del paciente, con un estado ácido-base de control, con una hipoxemia de 63 y una saturación de 93%. A lo cual se determinó dejar al paciente en pronovigil para mejorar la gasometría de este. Luego se le realiza un segundo hisopado nasofaringio, que este sigue persistiendo negativo. Se le hizo un hisopado para influenza, que también resultó ser negativo, y se le realizaron anticuerpos totales para COVID-19, el cual también resultó ser negativo. El 25 del 8 este paciente progresa con su disnea, una desaturación, a pesar de tener la máscara de reservorio, a pesar de estar en prono, intercurre también con fiebre, por lo cual se cultiva, se amplía el esquema antibiótico y se hisopa nuevamente. Con este sería el tercer hisopado con un resultado negativo. En este tiempo que ha pasado, estas 72 horas de su ingreso al hospital, vemos que comienzan a elevar los leucos, pasaron de 6.000 a los 18.000, las glicemias siguen elevadas, la ferritina de 2.600, una LH de 1.000, un dímero de 0,4 y un estado ácido-base donde vemos que este es el ingreso obviamente ya a la terapia intensiva que se hizo el 25 del 8. Ahí el paciente lo pudimos acomodar un poco mejor, se quedó en pronovigil con la máscara bien ajustada y con eso
tuvo una PO de 83 con una saturación de 96.6%. Y el hemocultivo que se realizó en esta ocasión resultó ser negativo. Acá hacemos un control tomográfico donde vemos que aumenta el tamaño y la extensión de las opacidades en vidrio esmerilado, como el compromiso de ambos pulmones y la afectación multilobar, además de que persisten las consolidaciones alveolares en el lóbulo inferior con progresión de los infiltrados. Este paciente, posterior a esto, a tener la máscara reservoria, hacer el pronovigil, intercurre el 27 con una regular mecánica, lo que lo lleva a la intubación orotraqueal. En este tiempo, en el transcurso de que estaba con la máscara que se intubó, se le hizo también micoplasma y clamidia, todos los cuales arrojaron resultados negativos. Se le hicieron serologías también para VIH, hepatitis B y C, y todas fueron negativas. En este entretiempo, cuando el paciente ya está intubado, el 31 del 8, se le hace un lavado bronquialveolar que tiene un resultado positivo. El 1 del 9 intercurre con fiebre, leucocitosis, disminución de la PAFI de 170, y en este caso se pancultiva, se amplía el esquema antibiótico nuevamente, queda con meropenem, amikacina y colistin, con requerimiento de vasopresores en este caso. Y además el paciente se le pasa plasma de convalecientes en este estado. Los cultivos que se le realizaron el 1 del 9, todos fueron negativos, tanto el cultivo, el hemocultivo, el urocultivo, el aspirado, como el cultivo de la vía central que tenía. La evolución de este paciente a los 4 días posteriores a la intubación fueron empeorando en su estado general, aumento de vasopresores, aumento de secreciones, aumento de crepitantes. Se hizo nuevos cultivos con resultados negativos del aspirado, un hemocultivo que venía una Klebsiella pneumónica PC, que era sensible solamente a cestazidima vivactam, que ese fue el tratamiento que se le inició por esta itubaterémica. Se le realizó también un ecocardiograma que no mostró particularidades en esta instancia. Y luego, posterior a este tratamiento, el paciente solamente utilizó pseudoanalgesia, no tuvo requerimiento de bloqueantes neuromusculares, y tras el tratamiento antibiótico pudo mejorar tanto la hemodinamia, en este caso quedó sin uso de vasopresores, mejoría de la PAFI, una PAFI mayores a 250. En este caso comenzamos el weaning del paciente, tuvo las pruebas espontáneas, positivas, se realizó la extubación con todas las medidas adecuadas y sin complicaciones. En el momento el paciente sigue con anticuerpos totales positivos de 5.6. Se le hizo un control tomográfico después de todas estas intercurrencias, donde vemos una disminución del compromiso pulmonar infeccioso, presentando una disminución, una reducción del tamaño de las opacidades, y quedando solamente áreas parchadas, principalmente en las áreas periféricas del lóbulo superior, medio y la língula. Bueno, en conclusión, lo que podemos concluir con este paciente, uno, es que los estados de shock que vimos en él eran de causa infecciosa determinada, que no siempre están asociadas a una bacteremia, que no siempre son infecciones bacterianas asociadas a las virales, y que en este caso la instancia principal y todo lo que lo llevó a que empeorara su estado fue la infección por el COVID-19. ¿Sí? Nosotros traemos a cotejar varios artículos en los cuales nos basamos nosotros para el caso clínico. El primero es este, que es la interpretación diagnóstica del test de SARS-CoV-2, donde vemos a través de las semanas cómo se van elevando y se van disminuyendo los diferentes parámetros que podemos tener para la determinación de la infección. Como por ejemplo el hisopado nasofaringio, que este se puede elevar en la semana 1, tiene ese pico y va disminuyendo en la 3 a 4. El lavado bronquialveolar, que también se eleva en esa misma semana y va disminuyendo hacia la 4ª y 5ª. También vemos que las inmunoglobulinas se pueden elevar desde la 3ª y disminuyendo desde la 5ª hacia la 6ª. Y la IgG obviamente que se mantiene crónicamente. Luego también tenemos este estudio que se llama determinación del SARS-CoV-2 en diferentes tipos de muestras clínicas. Esto es un estudio de biodistribución
del SARS-CoV-2 en diferentes tejidos en pacientes hospitalizados. Este estudio se hizo en Beijing, en 3 hospitales, donde tenían pacientes positivos con PCR positiva para COVID, y lo que determinaban era el tipo de muestra que utilizaban y qué porcentaje daban de positividad cada muestra. En esta, la principal fue el VAL, que mostró un 93% de positividad. Luego, el hisopado nasal, que mostró un 63%. El frotis faríngeo, que mostró un 31%. Las heces fecales, un 29%. Y la sangre, un 1%. También tenemos este estudio sobre la efectividad de la terapia con plasma de convalecientes en los pacientes COVID grave. Este es un estudio prospectivo donde tenían pacientes con COVID confirmados y un ARN viral. ¿Sí? Este estudio lo que determinaba era la seguridad del paciente en el manejo del plasma, la mejoría de los síntomas 72 horas posteriores al inicio del tratamiento, y determinar si había un aumento en los anticuerpos, que se logró demostrar que había una mejoría inclusive de la saturación de la oxihemoglobina y también en el recuento leucocitario. Este estudio también mostró que había una mayor tasa de salida de outcome de los pacientes posterior a los 14 días de hospitalización. Sin embargo, lo que no determina este paciente es sobre los controles y sobre los pacientes estándar, o sea, sobre los que no se utilizó plasma. Y no es muy representativo en cuanto a la efectividad del plasma con los pacientes. Luego tenemos este estudio sobre la efectividad del plasma de convalecientes, este estudio de la JAMA en julio, que se realizó un ensayo clínico randomizado, abierto, multicéntrico, que en este lo que querían determinar es el impacto a los 28 días de internación sobre la eficacia del plasma. Y este tampoco mostró ni hubo diferencias en este estudio significativas a los 28 días sobre la mortalidad en los pacientes que recibían plasma y los que no recibían plasma. La negativización del PCR viral a las 72 horas. Este estudio se hizo sobre pacientes entre los 18 a 55 años y se determinaba que el plasma debía ser de 4 a 13 mililitros kilo y que se le daba 10 mililitros en los primeros 15 y luego 100 en cada hora. Esto mostró una reducción en la escala de la severidad de la dependencia de oxígeno del paciente y la mejoría de su neumonía. Sin embargo, también es otro estudio que no determina realmente si el plasma fue lo que ayuda a estos pacientes a la mejoría clínica. Luego, también tenemos este estudio de Cochrane, donde es un estudio que es el plasma de convalecientes versus la inmunoglobulina perimune en pacientes COVID. Lo que mostró en realidad es que el tratamiento es efectivo, resolvió en los pacientes, pero no hubo diferencias tampoco en la mortalidad y el plasma no es un determinante para el egreso de los pacientes y su mejoría en realidad. Y luego tenemos que es la asociación de corticoides en pacientes en COVID-19. Este es un estudio, un metaanálisis prospectivo que se estudió en 7 países, donde se incluye Brasil, Inglaterra, Francia, Dinamarca. El más determinante de este es el estudio de Recovery, como lo podemos ver ahí, donde se determinó que se podía suministrar al paciente 6 miligramos de dexametasona a día como corticoide y demostró que había una mejoría y una disminución de la mortalidad en los pacientes a los 28 días de internación y que además tiene un impacto clínico sobre todas las secuelas que puede dejar la neumonía por COVID-19 a los pacientes y en su recuperación, y además también la tasa de internación en la terapia intensiva. Este último tenemos el coronavirus, causa de sepsis, o sea, como interrogatorio. Lo que podemos concluir con este estudio es que la sepsis es un agente heterogéneo, multifactorial y que se debe a muchos determinantes. No
no se puede descartar muchas cosas dentro de la sepsis. Entonces, lo que es determinante en esta es que debe haber un antígeno sospechoso, un sitio de infección y órganos disfuncionales para poder hablar de sepsis. Y que una infección viral grave puede llevar al paciente a un estado séptico y a un estado de choque sin que haya una infección bacteriana sumada, que solamente esta instancia la podría llevar, como lo vimos en el paciente que describimos. Y además la sobreinfección, este artículo sobre la infección bacteriana fúngica en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, donde vemos que la aspergilosis es el principal agente y tiene factores como es el daño pulmonar epitelial causado por el COVID y el uso de corticoides. Además, en este estudio podemos determinar que hay infecciones tardías, que son las que más se presentan en el 25% de los pacientes a los 15 días de internación. Bueno, esto era lo que yo le traía a cotejar sobre el caso y sobre los diferentes artículos en los cuales nos basamos para el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Excelente, estuvo muy bueno. Acá hay una pregunta Sí. De Pablo, ¿para dónde estaba? Dice, si considerás que el tiempo de demora hasta el inicio del tratamiento con plasma en pacientes con COVID es un determinante para sus resultados. Es una pregunta del doctor Pablo Gonzalo. A ver, ¿dónde está la pregunta? La pregunta está acá en el... Sí, está acá en el chat. Si la puedes responder, todo bien. Si no, la puede responder Melina, que está ahí en pantalla también. O tu compañero, o Guido. Sí. ¿Puedes leer otra vez la pregunta? No, la pregunta de si considerás que es de importancia, si es de importancia que se le dio plasma en un tiempo, digamos, un poquito más tardío a lo que inicialmente se hace. Lo que pasa es que había diferentes diagnósticos diferenciales en este caso, que eso es lo importante del caso que presentaron los chicos. Sí, exactamente. Esa era una de las determinantes en este caso, si darle o no el plasma en un tiempo, digamos, porque realmente estamos en una etapa donde le damos el tratamiento al paciente en etapas donde aún no tiene máscara reservorio, donde los requerimientos de oxígeno no son tan graves, o sea, que estén intubados y demás. Se trata de que sean pacientes que estén en supino, con máscara y demás, para tampoco decir que el plasma fue el que lo llevó a la intubación y determinar una buena, o sea, si está determinada la mortalidad en esos pacientes. Pero lo que sí creo es que en este caso específicamente el tiempo del plasma no fue tan precoz debido a esto, como tú lo dices, a todos los diagnósticos diferenciales que había que hacerle y no intercurrir en pasárselo sin tener el diagnóstico aún, porque ahí esto sí sería, por ejemplo, no estaría indicado, no hay una guía ni no hay nada que se plantee que se deba pasar sin saber que el paciente es positivo. Totalmente. Además, Alejandro, está buenísimo las imágenes que tienen que ver con lo que presentó el servicio de imágenes, esas imágenes bien vinculables o compatibles con coronavirus, pero que todavía tenían los resultados negativos de la PCR. Así que va en correlato con lo anteriormente nombrado, y bueno, el resto de las preguntas creo que las pudiste responder. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio. Hola. ¿Puedo hacer una acotación, por favor? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, bueno, yo les quería comentar que, bueno, el último trabajo de la Clínica Mayo sobre 35.000 transfusiones, que es coincidente también con un estudio que se hizo en la India, que se publicó la semana pasada, en realidad son todos coincidentes que, bueno, por supuesto que todos son coincidentes en que el plasma es seguro, porque en realidad la aparición de efectos adversos realmente es despreciable. Todavía está en dudas la eficacia. Y en relación con la eficacia, sí son coincidentes que si el plasma se administra entre el día 3 o 4 y el 7, máximo el día 8
de iniciados los síntomas, esos pacientes son mejores respondedores que aquellos que se le administran por encima de estos días de evolución. Y además agregan otra cosa más, que responden mucho mejor aquellos pacientes que reciben plasma de convaleciente con alto título de anticuerpos. Por eso es que hoy, en realidad, uno debe pedirle a los bancos proveedores que titulen los anticuerpos IgG específicos. No estamos hablando de los anticuerpos neutralizantes, porque el único que está haciendo anticuerpos neutralizantes hoy es el Malbram, pero también hay trabajos que coinciden que tranquilamente se puede homologar los anticuerpos neutralizantes a las IgG específicas en determinado título. Entonces, lo que hay que concluir, digamos, para concluir con esto es el tiempo de administración, que está entre el día 3 y el día 7, y fundamentalmente van a responder mejores aquellos que tengan IgG específico de alto título de anticuerpos. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para los chicos? Jefe residente y residente de UCP y UTI. Bueno, seguimos entonces. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Primero le pido disculpas a la doctora Cabotti que olvidé presentarla. No pasa nada, no pasa nada, estamos entre amigos. Ya sé, pero entré apurado. Bueno, y ahora sí, doctor Gebhardt, que amagamos hace un rato, queda a cargo de las presentaciones de los servicios quirúrgicos. Bueno, gracias a todos, buenas tardes a todos. Vamos a pasar a la experiencia de las especialidades quirúrgicas. La primera exponente va a ser la doctora Florencia Pozo, del Servicio de Cirugía General. Doctora Pozo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, doctora, tu tiempo, por favor. Bueno, vamos a hablar del impacto de la pandemia COVID-19 en cirugía general a propósito de un caso. Como objetivos de la charla vamos a analizar el impacto de la pandemia COVID-19 en un paciente oncológico con indicación quirúrgica con criterio curativo, decidir la mejor estrategia terapéutica y cuál es el momento adecuado para implementarla. Vamos a analizar los efectos de las intercurrencias del paciente durante su internación prolongada. Vamos a destacar la importancia del manejo multidisciplinario del paciente oncológico y a determinar la utilidad del Performance Status Score de fragilidad. Con respecto al caso clínico, tenemos un paciente masculino de 69 años que en mayo del 2020 consulta por ictericia intermitente más pérdida de peso. Se realizan imágenes, una tomografía donde evidenciamos un engrosamiento de la papila duodenal, por lo cual solicitamos una videoduodenoscopía con toma de biopsia. El resultado de dicha biopsia nos indicó un adenocarcinoma moderadamente diferenciada de ampolla de Vater. Previa estadificación y determinación de operabilidad del paciente, decidimos plan quirúrgico con criterio curativo, una cirugía mayor, una duodenopancreatectomía cefálica, y la fecha propuesta es el 30 de junio de este año. El paciente, 3 días antes a la fecha prevista, debe ser internado por un cuadro de colangitis aguda. Lo internamos en esta institución para instaurar un tratamiento clínico con antibiótico-terapia entre 7 a 10 días. Durante la internación, el paciente intercurre con neumonía por SARS-CoV-19. ¿Qué sucede con el Performance Status de nuestro paciente? El paciente ingresó con un Performance Status entre 0 y 1 y durante su internación tuvo neumonía por COVID, anorexia, sarcopenia, depresión y es un paciente no colaborador. Esto ha hecho modificar el Performance Status de nuestro paciente, por lo cual tuvimos la necesidad de posponer nuestra cirugía programada. Como podemos ver, iniciamos con un paciente en un nivel 0-1 y a este momento estamos con un paciente con un Performance Status de 3-4, lo que imposibilita en estos momentos realizar esta cirugía mayor. ¿Cuáles fueron las implicancias de la infección por COVID-19? Con respecto al paciente y a la familia, exacerbó su cuadro de angustia y depresión que ya venía teniendo desde que se le detectó la enfermedad oncológica. Se le sumó la incertidumbre a la infección por COVID-19, al desconocimiento de la enfermedad y a la necesidad de mayor contención, tanto a él como a su familia. Con respecto al paciente y al personal de salud, tuvimos que modificar las estrategias terapéuticas, necesitamos medidas de sostén del equipo de nutrición y kinesiología.
¿Cuáles son las recomendaciones actuales en cirugía oncológica hepatobiliopancreática durante esta pandemia? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la toma de decisiones debería ser en comité multidisciplinario y tiene que ser específico para cada caso en particular, teniendo en cuenta este contexto. Lo que tenemos que tener en cuenta también son, con respecto al paciente, la edad, las comorbilidades y la situación funcional del paciente, la estadificación clínica del tumor, el momento actual del paciente y del tumor, si está en riesgo de evolución a enfermedad diseminada, si está provocando síntomas y hay posibilidad de respuesta a dichos síntomas. Si hay algún grado de inmunodepresión, si hay infección presente o no por COVID-19 del paciente en el momento actual, y lo más importante, los recursos sanitarios disponibles. El porcentaje de pacientes ingresados con COVID-19, las urgencias definidas para pacientes respiratorios versus el resto de los pacientes, la disponibilidad de quirófanos, de respiradores y de camas para pacientes críticos y de reanimación. Hay que tener en cuenta que una cirugía hepatobiliopancreática es compleja y sus complicaciones son variables. Tengamos en cuenta que una DPC tiene una tasa de mortalidad actual que puede rondar el 50% más y las tasas de reintervenciones próximas al 10%. Las complicaciones de este tipo de cirugía llevan largas estancias hospitalarias que muchas veces van a requerir de medidas invasivas o reintervenciones quirúrgicas. El elevado riesgo de las complicaciones postoperatorias graves en pacientes COVID-19 positivos o que han cursado la infección pueden hacer necesario tener que diferir la cirugía y que el tratamiento complementario también sea diferido. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Lo más importante, lo que está marcado, es que la discusión tiene que ser multidisciplinaria, caso por caso de cada paciente. En estos momentos estamos intentando la optimización del paciente post-infección por COVID. Estamos trabajando de manera multidisciplinaria, es muy importante esto, es muy importante el manejo de clínica médica con respecto a lo que es el manejo de las intercurrencias, más que nada el soporte ante un paciente con neumonía por COVID, kinesiología, realizando ejercicios de movilización y respiratorios por la pérdida de masa muscular del paciente, nutrición, que les adecuó la dieta y ha tenido que adecuar su alimentación enteral. Y lo más importante en este paciente fue también lo referido a la salud mental, con la necesidad de apoyo psicológico, psiquiátrico y con la necesidad en estos momentos de un tratamiento con psicofármacos. Bueno, una vez resuelta la neumonía por COVID-19, estábamos optimizando a nuestro paciente, teníamos nueva fecha estipulada, el paciente intercurre con una nueva intercurrencia infecciosa, está una ITU complicada, con necesidad de antibiótico prolongado. A eso se le suma un cuadro de colangitis leve, que está asociado obviamente a su obstrucción biliar secundaria a su carcinoma de papila. Actualmente está en plan de CPR con colocación de stent como un tratamiento sintomático transitorio. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Tenemos que adecuar el manejo del paciente oncológico a las circunstancias excepcionales de la pandemia, intentando no perder oportunidades terapéuticas o de curación. No tenemos que descuidar el acompañamiento profesional de los pacientes. Esto nos implica a nosotros, personal de salud, un gran esfuerzo para poder articular la conformación de estos equipos multidisciplinarios a fin de discutir las medidas más adecuadas para cada situación puntual. Este caso demuestra cómo la demora en el tratamiento apropiado debido a las interrupciones durante una internación prolongada como consecuencia de la infección por COVID nos reduce la posibilidad de una intención quirúrgica curativa. Es esperado a nivel mundial un incremento de muertes por cáncer, las cuales podrían ser evitables debido a las demoras diagnósticas y terapéuticas, especialmente en los tratamientos quirúrgicos. Bueno, muchas gracias. Acá felicitaciones por la presentación, excelente presentación. Muy puntual la doctora con su presentación. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, doctora. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la presentación del servicio de ginecología y obstetricia a la doctora Catherine Díaz. Perdón, Daniel, discúlpeme. Quería hacer una aclaración. Sí. El servicio es el servicio de ginecología y mastología. Lo recuerdo, cómo se presentó. Por eso le pido permiso para hacerle la aclaración, que desde febrero de este año tenemos servicio de ginecología y mastología.
Muy Así bien. que está Entonces, presente el jefe de mastología, el doctor Carlos Poets, así que muy bien. corregido porque es un error del programa, error mío. Sí. Gracias. Bueno, volvamos a presentar, entonces vamos a la ponencia del Servicio de Ginecología y Mastología, la doctora Catherine Díaz. Bueno, Gracias. en cuanto a ginecología y mastología, vamos a hablar de la atención de pacientes con tumores ginecológicos y mamarios durante la pandemia COVID-19. Bueno, aquí, empezando, los primeros interrogantes que nos hicimos cuando empezó la pandemia fue qué va a pasar con las cirugías gineco-oncológicas y qué van a recomendar o qué recomiendan las diferentes sociedades. Aquí tenemos un artículo del MD Anderson, del doctor Ramírez y todo su grupo, donde nos hablaban qué hacer en caso de, con cada tipo de carcinoma, qué deberíamos hacer. Entonces, en cuanto al cáncer de ovario, Nacha, pasa la diapositiva. Él nos decía, aquí en Lendy Anderson nos decía es que si sospechábamos que había algún tipo de enfermedad temprana en alguna paciente, lo ideal no era postergarlo, sino realizar todo el estudio y llegar a tener un diagnóstico. En caso de que hubiese enfermedad avanzada, aquí lo que nos hablaba era de realizar la toma de biopsia y para poder tener un diagnóstico y poder realizar quimioterapia neoadyuvante. En caso de las pacientes que tuviesen ya diagnóstico de carcinoma avanzado, que estuviesen en tratamiento neoadyuvante, aquí lo ideal era no hacer 3 ciclos, sino extender a 3 ciclos más, y antes de considerar de la cirugía del intervalo. Y obviamente siempre tener en cuenta la fase epidemiológica en la que estuviese el país y la institución para saber si era más fácil tener acceso a la cirugía o a la quimioterapia. En cuanto al cáncer de endometrio, aquí nos decía, bueno, aquí hay que dividir si son tumores de alto o de bajo riesgo. Cuando eran tumores de bajo riesgo, como tumores endometroides, G1, lo ideal era no hacer tratamiento quirúrgico en el momento, sino postergarlo y mejor iniciar algún tipo de terapia hormonal o con algún dispositivo intrauterino tipo Mirena. Ya cuando son tumores de alto riesgo que tienen un mayor riesgo de progresión de metástasis a distancia, los G2, G3 o tipos histológicos especiales como los serosos, aquí nos decía no postergar la cirugía, pero hacer una cirugía de menos, es decir, hacer anestesiectomía sin linfadenectomía, pero sí con ganglio centinela. Y obviamente cuando ya había enfermedad avanzada, realizar diagnóstico con biopsia y realizar el tratamiento sistémico necesario. En cuanto al cáncer de cuello uterino, en nuestro hospital tenemos muy pocos casos, el más frecuente es el endometrio, pero bueno, también nos guiamos por lo que nos decía era que en la enfermedad preinvasiva o en enfermedades de alto grado, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical nos indicaba que podíamos aplazar de 6 a 8 semanas el tratamiento, siempre y cuando no fuese de alto riesgo. Si fuese de alto riesgo, es decir, un adenocarcinoma, lo ideal sería no postergarlo más de 3 meses. Ya cuando había un diagnóstico de cáncer de cuello uterino temprano, aquí nos pedía evaluar la cirugía, pero si en el momento la fase epidemiológica de la institución era muy alta o era una fase 3, lo ideal era limitar o posponer de 6 a 8 semanas este procedimiento, lo mismo en enfermedad microscópica o en tumores de bajo riesgo. Y ya obviamente en tumores en estadios avanzados, aquí lo ideal era realizar el tratamiento adyuvante, porque obviamente ya son tumores que son inoperables. Aquí nos habla de no postergarlo, sino al contrario, hacer la braquiterapia y hacer la radioterapia pero hipofraccionada. Con eso se aumentaba la dosis, se disminuía el fraccionamiento y por lo tanto la paciente no visitaba tanto la institución. Nacha, pasa la diapositiva. Bueno, en cuanto de qué otra guía vimos. Vimos las recomendaciones de ESMO, la ESMO es la Sociedad Europea de Oncología Médica. Aquí ESMO lo que nos decía es que pusiéramos en una balanza el riesgo de que la paciente se nos infecte de COVID y las complicaciones agudas de la misma enfermedad con el riesgo de que la enfermedad, el cáncer, progrese. Entonces nos dividió aquí en darle prioridad, ya sea alta, media o baja. La prioridad alta son pacientes que sean muy sintomáticas, pacientes que tienen aumento de riesgo de poner en riesgo su vida. La prioridad, en este caso, por ejemplo, una prioridad alta serían las pacientes que están con sangrado uterino abundante, con anemias agudas, que tuvimos bastante durante esta pandemia. La prioridad media son pacientes a las que la enfermedad no está poniendo en riesgo su vida, pero que si se retrasa el tratamiento sí puede llegar a ponerlo en riesgo. Y la prioridad baja ya son las pacientes que
realmente el riesgo, el beneficio de hacerles algún tratamiento junto al riesgo de no hacérselo en realidad era muy bajo, así que en ese caso sí se podía postergar. Pásale a la diapositiva, Nacha. Bueno, ¿de dónde más vimos también? En cuanto al cáncer y en contexto de pandemia COVID-19, la realidad es que hay muy pocos estudios porque todos están abocados a la vacuna, al tratamiento, pero no como tal la relación que tiene el cáncer y el COVID-19. Y desgraciadamente con esta pandemia todas las enfermedades siguen progresando. Entonces, bueno, aquí tengo un artículo del Instituto Nacional de Salud de Colombia, de la revista Biomédica, que lo hizo la doctora Wisner, que es la directora del Instituto Nacional de Cancerología, donde se hizo la investigación en cáncer en contexto de la pandemia de la enfermedad SARS-CoV-2. Ella aquí vio que los estudios que hay sobre cáncer y COVID son del 0,23% de todo el 100% de los que se están estudiando. Y aquí nos hablaba que aquí con la pandemia se ha visto afectado de forma negativa el diagnóstico precoz del cáncer debido al distanciamiento social, a la cuarentena poblacional, al miedo de la gente también de ir a los centros hospitalarios y obviamente a que todas las instituciones, ya sean privadas y públicas, estaban abocadas a prepararse para la atención de los pacientes con COVID. Pasa a la diapositiva, Nachi. Otra cosa que también vimos fue la disminución de la consulta de sus controles ginecológicos de las pacientes. Como todos sabemos, en algún momento los consultorios se cerraron, se limitaron, hasta hace poco se volvieron a abrir. Bueno, esto lo publicó el Clarín y al mismo tiempo la Sociedad Argentina de Mastología, donde vemos que los controles ginecológicos se redujeron en un 70% y hoy justo publicaron también que las mamografías, que nos sirve para el diagnóstico de cáncer de mama, también disminuyeron en un 50% desde que inició la pandemia hasta el 31 de agosto del 2020. Pasa, Nachi, la diapositiva. Entonces, bueno, ese es un artículo que publicaron el 24 de julio en Intramed, donde nos hablaba de que nos morimos en Argentina en tiempos de pandemia. Normalmente la primera causa de muerte es la causa cardiovascular, la segunda son los tumores, la tercera es el EPOC y sus exacerbaciones. Y aquí vemos, bueno, que la primera causa sigue siendo la causa cardiovascular, es decir, que la gente se sigue muriendo por esta causa. La segunda causa, que eran los tumores, por el momento no se sabe qué tanto va a impactar esta pandemia en el hecho de que no se están haciendo diagnóstico de forma precoz para los tumores. Esto lo vamos a saber realmente en unos años cuando hagamos un estudio retrospectivo de toda esta pandemia. Y obviamente los accidentes viales y el fallecidos por esta causa, los fallecidos disminuyeron por el mismo hecho del distanciamiento social y la cuarentena obligatoria. Pasa, Nacha. Bueno, otro punto importante. Nacha, pasa. La paso ya. Bueno, entonces aquí en este momento, el Servicio de Ginecología y Mastología se preguntó, y obviamente esto se debatió en Ateneos y en reuniones multidisciplinarias, ¿qué hacemos con las pacientes? ¿Es seguro operar? ¿Es seguro para el personal de salud? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos 4 o 8 semanas como nos dice el MD Anderson o las operamos ya? Y en cuanto a los controles ginecológicos, el hecho de no diagnosticar a tiempo muchos tumores también va a marcar el pronóstico de estas pacientes. Entonces aquí tuvimos que poner en una balanza el riesgo-beneficio, tanto para nosotros como personal de salud, para nuestras pacientes, obviamente teniendo en cuenta la situación de la institución. Así que bueno, nosotros ¿qué hicimos? Cuando empezó la pandemia el 11 de marzo, teníamos 207 pacientes citadas para control ginecológico y control mamario. Todas esas pacientes fueron llamadas para hacerles un tipo de triage, para saber si era necesario que concurrieran o no al hospital. La mayoría no era necesario y lo que hicimos fue abrir varios mails, tanto el servicio de ginecología oncológica y el servicio de mastología, para que las pacientes nos enviaran sus estudios y poder evaluarlos de forma virtual y poder de alguna u otra forma hacer un diagnóstico precoz de enfermedades. En cuanto a las pacientes que llamaron al call center a pedir su turno ginecológico, fueron 495. A todas esas 495 pacientes se le hizo la devolución de su llamada. Esa llamada la hizo el personal de residentes y los médicos de planta, lo cual es algo bueno porque se les hizo el triage correspondiente a todas sus pacientes y muy pocas de esas se citaron para que vinieran de manera presencial. Pasa, Nacha. Bueno, en cuanto al servicio de patología
En cuanto a las patologías que vimos en el servicio de ginecología oncológica, aquí dividí tanto lo que es ginecología oncológica con mastología, porque son diferentes patologías. Entonces, la patología más frecuente que vimos fue el sangrado uterino anormal, o lo que se conoce como metorragia de la posmenopausia, 19 pacientes, seguido del cáncer de endometrio, 8 pacientes, de lesiones premalignas como hiperplasia endometrial atípica, como blastomas anexiales, 3, un cáncer de ovario, un cáncer de cuello uterino y una patología benigna y un cáncer de vulva, para tener un N completo de 41 pacientes. De este N de 41 pacientes, 39 pacientes se pudieron operar. La cirugía más frecuente fue la resectoscopía, que es un procedimiento endoscópico que consiste en que entramos con una camarita, vemos dentro del útero para ver las características del endometrio y ver si se puede tomar biopsias para poder hacer diagnóstico. La segunda cirugía más frecuente fue la nexohisterectomía más linfadenectomía, donde se hicieron 6. Estos fueron en pacientes que tenían tumores de alto riesgo, y en las que tenían de bajo riesgo se les hizo con ganglio centinela. Bueno, ahí seguida varias cirugías, la hemivulvectomía en una lesión de vulva, un Bertain en una paciente con cáncer de cuello uterino, un CON, una paciente con una lesión de alto grado de cuello uterino. Pasamos, Nachis. En cuanto a la patología mamaria, diagnosticamos un total de 28 pacientes, las cuales fueron a cirugía. De esas 28, 26 dio como diagnóstico definitivo cáncer de mama y 2 dieron lesiones premalignas proliferativas, como una hiperplasia ductal atípica. Bueno, en cuanto a las cirugías mamarias que realizamos 28 como ya lo dije. La cirugía más frecuente fue la cirugía conservadora más el ganglio centinela. Fue un total de 7 cirugías, seguidas de las cuadrantectomías. En esta pandemia nos llamó la atención que hubo muchas pacientes con recaídas de los cánceres. Entonces, por eso a muchas solamente se les hizo cuadrantectomía o mastectomía, no hubo necesidad de hacer centinela de vaciamiento porque ya tenían previamente realizado ese procedimiento. Bueno, la mastectomía con ganglio centinela también se hizo en 5 pacientes, el mastectomía más vaciamiento en 4 pacientes. Entonces, aquí lo que hicimos fue juntar los estadios según todas nuestras pacientes, tanto el servicio de ginecología oncológica como de patología mamaria. Perdón, doctora. Sí. Estamos muy excedidos en el tiempo. Bueno, tenía dale. que resumirlo rápidamente, lo poco que queda, por favor. Dale. Bueno, aquí algo bueno que les muestro aquí en esa diapositiva. Lo que más se operó fue en estadios 1 en un 44%, seguido de estadio 2 un 28% y de estadios 3 en un 17%, lo cual es algo bueno. A pesar de la pandemia se hizo mucho diagnóstico de estadios iniciales a estas pacientes. Pasa a las conclusiones directo, Santiago de los hisopados. Tal cual. Bueno, en cuanto a las conclusiones, bueno, vimos que la pandemia COVID nos planteó múltiples retos para la atención de salud, así como preguntas de investigación sobre el cáncer en el marco de una profunda transformación de la comunidad en conjunto. Entendimos cuáles pacientes necesitaban tratamiento y cuáles no, identificamos qué pacientes tenían mayor riesgo. Pasa la diapo, Nachis. Algo importante aquí a remarcar es que desde el 11 de marzo al 31 de agosto operamos 67, pero vimos que en el servicio de ginecología disminuyó el 55% de los procedimientos en comparación al año previo, en ese mismo periodo de tiempo, y en mastología en un 49%. Y en cuanto a los hisopados, vimos que de las 21 pacientes que hisopamos, solamente una dio positiva, es decir, que solamente a una tuvimos que cancelar, suspender la cirugía. Y durante la internación de nuestras pacientes y los controles postoperatorios, ninguna contrajo el COVID. No sé si traté de resumir todo. Perfecto. Muy bien, doctora. Le hago una pregunta rápida de parte del doctor Wallman. Sí. El doctor dice, teniendo en cuenta la dificultad del seguimiento, ¿se consideró realizar intervenciones por fuera de los protocolos? Por ejemplo, en función de Envirad-3, que habitualmente solo se controla mamográficamente. No, en realidad esas pacientes que tenían VIRAS-3, por suerte, la mayoría de las pacientes pudieron enviarnos vía mail tanto la foto del informe como de la imagen, así que lo evaluamos junto con el doctor Carlos Poet, que es el jefe del servicio de mastología, y pudimos tomar conducta con esas pacientes. Las que nos daban sospecha de que pensábamos que era más que un VIRAS-3, se le pidió la punción, y las que no, les indicamos el control, que ya con todo lo que llamamos de pandemia, ya les hicimos el control de los 6 meses a la mayoría. Muy bien, doctora.
Bueno, muchas gracias al servicio, reitero, ginecología y mastología. Bueno, muchísimas gracias a todos. Perdón por el error. No, por favor. Bueno, gracias. Chao. Ahora...